días a todos. Una vez más, me encanta estar con ustedes, hoy llevando una palabra y quiero comenzar el día diciendo, Dios mío, gracias por un nuevo día. Ya llevamos un mes, como dicen, en reposo, un mes sin salir mucho y un mes cuidándonos. Y bueno, aprendiendo igual mucho de la palabra y de tantas cosas, y leyendo libros y viendo series y tratando de llevar este tiempo de la mejor manera. Así que gracias Dios por este día, lo entregamos delante de ti. Espero que todos estén bien y que todos tengan un hermoso día. Hoy el tema básicamente son dos, luz y conocimiento. Y quiero leerles en Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso lo dijo Jesús. Yo soy la luz del mundo. Y también en Oseas 4:6 dice que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Si no tenemos conocimiento, es como también estar en oscuridad. Y quiero hablarles de un personaje muy importante en la Biblia, que es Pablo, que antes se llamaba Tarso, Saulo de Tarso. Él era un hombre, un hombre culto, quiero leer aquí, un hombre con mucho conocimiento, para que vean el cambio que él tuvo, de tener un tiempo donde tenía todo el conocimiento, pero no tenía la luz. Y después tuvo la luz agregado al conocimiento, y eso lo hizo un hombre importante y que impactó, y por eso escribió las epístolas de Pablo, que son muchas. Dice que Pablo tenía una sólida formación académica que incluía conocimientos sobre teología, filosofía, hechos jurídicos, lingüística y mercantil. Además, hablaba perfectamente griego, latín, arameo y hebreo, situación que por supuesto le abriría el camino para difundir el Evangelio del Señor. Pero no fue fácil al comienzo. Él podía tener todo este conocimiento, pero le faltaba la luz de Cristo en su vida. Y ustedes recordarán en Hechos de los Apóstoles que viene una historia muy interesante donde se llamaba Saulo de Tarso, perseguía a todos los cristianos. Él creía que persiguiéndolos y mandándolos presos estaba cumpliendo con la ley. Él eso no lo veía mal. El Señor Jesús ya ha muerto, ya ha resucitado. Entonces lo impactante de esta situación es que está Saulo persiguiendo a los cristianos y va a caballo, cuando de repente viene una luz del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo quedó, yo imagino, en un shock total, pierde la vista. De hecho, los que estaban con él tuvieron que darle la mano para ayudarlo. Y a la vez el Señor le dice: vas a ir a esta ciudad y allá va a estar Ananías. Y a la vez el Señor le dice a Ananías que tiene que hablar con Pablo, que está en una casa, y tiene que ir después de 3 días a imponerle manos y a que sea lleno del Espíritu Santo. Cómo el Señor utiliza todas las situaciones para cambiar y para que tú hagas algo para el Señor. Como el Señor sabía que Pablo le iba a servir en el futuro, pero primero tenía que pasar por una experiencia dura para que Pablo entendiera: esto es de Dios. A veces nos suceden cosas sobrenaturales y a veces las mismas experiencias te van llevando a ese encuentro donde pasamos por un momento de oscuridad y entramos a un momento de luz. Y ahí, en ese momento de luz, es cuando Pablo reconoce que el Señor no es como él se imaginaba, sino que es real en su vida. Entonces estamos viendo que Ananías le dice: pero Señor Jesús, porque tiene una visión, ¿cómo es posible que yo vaya a ir a ver a Pablo, a Saulo? Le decían Saulo en ese momento. Si él
persigue a todos los cristianos. Y él dijo, no te preocupes, instrumento me va a hacer él. Entonces Ananías, después de 3 días de Pablo estar encerrado, de no comer nada, de no ver nada, llega Ananías y no solamente al imponerle las manos le devuelve la vista, sino que queda lleno del Espíritu Santo. Lo curioso es que todos los creyentes no podían creer que este hombre, y eso a veces pasa, nos cuesta creer que alguien tenga una conversión genuina después de que ha sido malo, después de que ha sido perseguidor de la iglesia cristiana. Y aún hoy en día hay personas que, muchos cantantes y actores se convierten y la misma iglesia a veces ni siquiera creen, les cuesta. Y es lo que Dios también nos quiere decir. Si el Señor le dio esa luz y transformó su vida, lo hace con muchas personas también. Entonces, en ese momento que Pablo tiene la visión, en ese momento que se tiene esa experiencia, vuelve a tener un cambio en él. Y empieza firmemente, pero con pasión y devoción, a ser una persona diferente. Empieza a llevar la palabra de Dios, pero con un denuedo, porque además todo esto que les leí, de que sabía idiomas, de que sabía que era un hombre culto, un hombre que era ilustrado, para él no fue difícil poder tocar diferentes personas. Por eso Dios lo usó de tal manera. Así que en la Biblia pasamos por esas situaciones. Y es un antes y un después. Saulo en Pablo, el perseguidor, a ser el que llevaba la palabra de Dios. Y es que a veces todos vivimos situaciones en medio de nuestra vida, situaciones complicadas, situaciones oscuras. Y es allí cuando el Señor nos da la luz. Es como una luz en medio del camino. Es como, no te preocupes, hay una puerta que se va a abrir. No te preocupes, estás pasando por una necesidad. Pero esa luz del Señor, así como iluminó a Pablo, nos va a iluminar a nosotros. En mi caso, yo también, y creo que como tú y todos, hemos tenido experiencias muy dolorosas. Una de ellas fue tanto física como emocional. Yo tenía un dolor de cadera que tenía mucho tiempo y por un buen tiempo estuvimos pensando, me opero, no me opero, me opero, no me opero, pero dijimos, pues estoy tan joven, gracias, estoy joven, ¿cómo me voy a operar ya mayor si yo quiero aprovechar la vida? Yo quiero caminar, yo quiero conocer otros lugares y la verdad que basado en eso fuimos donde un excelente doctor, muy recomendado aquí en Houston. Nos pareció de verdad con una muy buena hoja de vida, creyente, lo cual nos gustó también. Así que decidimos que me operaba, eso fue en el año 2006. Toda mi familia me apoyó de una manera impresionante. Entré a cirugía, habíamos orado y las cosas no salieron como esperábamos. Y eso a veces pasa. Y nos preguntamos por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Y la verdad es, ¿por qué no? En el mundo tendremos aflicción, también dice la palabra, pero yo he vencido al mundo. Y es ahí cuando vemos que la luz, cuando el Señor dice, yo soy la luz del mundo, es cuando nos aferramos a Él en medio de cualquier circunstancia. En mi caso, hubo varios errores. Dentro de la primera cirugía se partió el fémur, tuve transfusiones de sangre, se demoraron más de lo debido. Salgo de la cirugía con un gran dolor, un dolor muy fuerte. Y ya cuando llego a mi casa, después de estar unos días en la clínica, me paro y me paro mal. No estaba totalmente derecha, entonces me vuelven a hacer una serie de radiografías y resulta ser que 8 días después entró a otra cirugía porque el doctor me dejó una pierna más larga que la otra. No fue fácil, porque además de ser doloroso, hay mucho miedo. ¿Y qué pasa si vuelve a quedar igual? ¿Y será que yo nunca voy a caminar? Entonces todas esas dudas, todas esas sí, dudas y miedos empiezan a pasar por la mente de uno y es como, ¿qué pasó aquí? Yo oré, yo clamé, yo pedí,
pero Dios te enseña también que hay cosas que uno tiene que pasar, como decía David en el Salmo 23, pasar por el valle de sombra y de muerte, igual Dios te está alimentando. Aunque pases por ese valle, no significa que Dios no esté contigo. Entonces, en esas básicamente casi 3 cirugías, yo aprendí muchas cosas, porque aunque había frustración, yo nunca culpé a Dios. Yo decía, pero es que no fue la culpa del Señor, porque tendemos mucho a decir, fue la culpa de Dios, ¿por qué me pasó esto? No, nunca lo hice, porque sabía muy claramente que ahí hubo un error del doctor, no de Dios. Y tenemos libre albedrío y no podemos estar culpando todo lo que sucede siempre a Dios. No, Dios también tiene situaciones por las que nos hace pasar, como Pablo pasó por esos 3 días de ceguera para encontrar una luz que transformó su vida. A veces nosotros tenemos que pasar por dificultades para encontrar una luz que nos hace más firmes en Él. En mi caso, caminé después de un año. Pasé de silla de ruedas a caminador, de caminador a un bastón. Pero ¿sabes qué vi en estas situaciones y qué aprendí? Que pude ver y recibir la bendición de mis amigas. Así que cuando uno a veces uno no se deja bendecir, uno a veces es más dador que alguien que recibe. Aprendí a recibir. Y es que Dios va como puliendo muchas cosas en uno en medio de esas circunstancias. Entonces yo también tengo que aprender a recibir. Aprendí a humillarme. No es fácil que tus amigas lleguen o tu mamá te va a poner los zapatos, te va a poner las medias, te voy a ayudar a bañar y se siente uno tan limitado en esos momentos, pero es como un moldeo que va pasando dentro de uno. Mi familia fue clave en ese momento. Mi mamá estaba conmigo, sabía que mi papá, mi hermano, toda la familia estaba. Pero mi esposo peleó por mí, habló con el doctor. Es más, le hizo caer en cuenta al doctor que había cometido un error de medida. Y el doctor no se disculpó. Y eso a mí más me dolía. Entonces en mí se empezó a crear por un momento como un enojo que me costaba perdonarlo. Pero Dios es perfecto. Te va llevando por esa senda. Vas viendo cosas hermosas, amigas que te traen comida, familia que ora por ti. Pero había algo ahí todavía en mí, una molestia, algo que no me gustaba y era que me chocaba lo que el doctor había hecho. ¿Por qué no oró por mí? ¿Por qué no oró por mí, sino porque no nos pidió perdón? Y recuerdo que en la segunda cirugía yo lo miré, es alto, pelo canoso, imponente, orgulloso y diría yo que pretencioso. Sin embargo, yo tomé las manos y oré por él antes de mi segunda cirugía. Y él se quedó como quieto, como estático, como, ¿qué pasó aquí? Pero si es un hombre de Dios, yo sé que lo recibió bien. Pasado un tiempo, me sorprende que nosotros vamos aquí a una iglesia, Second Baptist. En ese entonces el doctor John era un día de médicos, de hacerle honor a los médicos. Es una iglesia tan grande que pueden caber perfectamente 5,000 personas. Y justo todos los médicos de esta área se levantan, de todos los hospitales, y nos toca el doctor que me operó a mí al frente. Y fue el día de orar por ellos. Y yo tengo que orar por él, yo tengo mal genio, estoy dolida. Llevo mucho tiempo sin poder caminar bien. Y sin embargo, ese día Dios, y solo esa luz es la que te hace ver las cosas por encima de las circunstancias. Ese día el pastor dijo, extiendan sus manos y oren por los doctores. Yo lloraba, lo vi. Él obviamente no sabía porque había tantas personas, pero nos tocó al frente. Yo levanté mis manos. Ese día lo perdoné. Ese día yo me liberé de la molestia tan grande que yo tenía, porque aún me dolía la pierna y todavía no caminaba bien. Terminé yendo a Bogotá a hacerme otro tratamiento y recuerdo la diferencia de sentir el amor de un doctor que me consoló
que me ayudó con otras terapias y de las cuales empezó a irme mejor. Aún tenía mi bastón, pero caminaba mucho mejor. Ya el bastón era como el temor a caerme, el temor a no dar los pasos bien. Cuando ya regresé, una mañana recuerdo que el Señor me dice muy claramente, es tiempo de dejar tu bastón, no tengas temor, tu bastón soy yo. Y fue cuando yo otra vez tomé el bastón y me acuerdo llevarlo y lo guardé. Respiré, estaba sola ese día en la casa y dije, sí Señor, tú eres mi bastón, tú eres mi soporte. Y empecé a caminar y a dar pasos de a poquito a poquito. Después de un año ya empecé a caminar bien. Hoy en día camino mucho, monto bicicleta y tengo una vida normal. Pero así como Pablo, que tuvo esa experiencia de perder la visión para encontrar la luz y unirla al conocimiento que él tenía y al conocimiento ya de la palabra, ya todo cambia. E igual mi vida empezó a ver esa riqueza y empecé a darme cuenta de la bendición que tuve en el proceso, de ver a mis hijos llorando conmigo, de ver a mi esposo orando conmigo, de ver una noche de esas en las que yo, obviamente me dieron tanta morfina que empecé a liberarla, no podía dormir. Y mi hija Maggie me acompañó toda la noche y todavía eso me conmueve, porque la luz nos hace ver eso. La luz es que tú debes iluminar a las personas cuando también están en momentos difíciles. Tú eres esa luz, como dice la palabra en Mateo 5, el 14, 15. El Señor dice que seamos la luz y que no la escondamos en el almud. El almud es una caja, no la podemos esconder. Y es ahí en esos momentos cuando tú la pones arriba, porque Dios te dice, tu luz tiene que estar arriba, no escondida, porque tú eres luz. Luz en esos momentos difíciles. En ese momento que yo no dormía y que caminaba por toda la sala y sentía que me daba fiebre, mi hija caminaba, me ayudaba a acomodar en una silla, en otra silla, yo lloraba. La verdad es que esos momentos uno valora tanto que otros te ayuden a levantar los brazos. Es cuando, aunque tú pases por esa oscuridad, tú estás haciendo que la luz de otras personas se levanten para que a ti te ayuden. Y después, cuando yo ya pasé ese proceso, tuvimos amigas que se enfermaron. Y a raíz de que a mí me trajeron comida, yo hice lo mismo. ¿Dónde están? ¿Quién necesita ayuda? E íbamos y dábamos comida. Y dábamos ánimo. Y también levantamos los brazos. Entonces no solamente es tener el conocimiento de la filosofía y las letras y tanta cultura, eso es buenísimo. Pero si tú le añades la palabra de Dios, esa es la verdadera luz. Esa es la que te hace que en ese desierto, en esa oscuridad, la luz del Señor esté sobre ti. Esa es la que hace que en los momentos duros y difíciles que a veces decimos, ¿cuándo va a pasar esto? Que esa luz no se apague, que haya esperanza en tu vida. Así que yo te invito a que leas esta luz que es lumbrera mi camino, como dice, hay un salmo que les quiero leer que es perfecto para este momento, porque la palabra dice que la luz del Señor, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esa es la luz que el Señor quiere. Esta es la lamparita encendida, esta que va caminando contigo, porque alumbra tu camino y aunque caigas, aunque te tropieces, hay tantas promesas escritas en ella que esa es la luz que te va a hacer levantar. Así que te animo a que la luz del Señor, que dice, yo soy la luz y yo soy la vida, el que está conmigo no estará perdido, esté siempre contigo. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.